El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29, le doy el buenos días a la audiencia en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos ya enlazados con nuestro canal Majestad Televisión. Un abrazo para todos, para todas. Buen inicio de semana. A la audiencia en Santo Domingo de los Áchilas, recordarles que estamos en nuestras frecuencias en señal abierta, en Pichincha 89.7, en Esmeraldas 97.5, en Manabí 88.5. Estamos también en Santo Domingo a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com para el Ecuador y el mundo. Y estamos con nuestra transmisión digital tanto en Facebook Live por la fanpage de Majestad Radio, cuanto en el canal de YouTube de Majestad Radio. A ver. El portal Primicias publicaba hace pocas horas lo que ocurrió la noche del pasado 23 de julio, del viernes. El Consejo de Participación Ciudadana pidió respetar presunción de inocencia de Freddy Carrión. Tras una sesión extraordinaria convocada la noche del pasado 23 de julio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó un informe jurídico referente a la situación de la Defensoría del Pueblo. La resolución indica que el proceso judicial seguido contra Freddy Carrión tiene relación con hechos de naturaleza personal y privada. Por ello, los consejeros aseguraron que debe respetarse los principios de presunción de inocencia y legítima defensa. Carrión, quien funge como defensor, tiene un caso pendiente por un presunto delito sexual y se encuentra detenido en Quito desde el pasado 17 de mayo. Además, se prevé que hoy, lunes 26, inicie la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia. Por otra parte, el Consejo de Participación Ciudadana negó la petición de quien asegura es la defensora del pueblo subrogante Zaida Rovira, es decir, se abstuvieron de resolver sobre la situación jurídica de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. Al contrario, el Consejo indicó que Rovira no está facultada para declarar a Carrión como impedido de ejercer el cargo y cita 3 argumentos. Primero, el Consejo asegura que Rovira dejó de ser defensora subrogante el 17 de junio y fue cesada en sus funciones al día siguiente. Segundo, quien está a cargo de la vicedefensoría o defensoría subrogante no tiene facultad para declarar el impedimento de ejercer el cargo al defensor titular. Y tercero, según el Consejo, no se ha configurado la ausencia definitiva de Carrión, pues él sigue haciendo uso de sus vacaciones. Esto pasó la noche del viernes. Veamos qué nos dice la esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Priscila? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por atendernos. A ver, empecemos primero por esto que resolvió la noche del viernes el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué sensaciones le deja? ¿Cómo leemos esta resolución, Priscila? Bueno, la sensación nos deja en que mi esposo está habilitado, sigue siendo el defensor del pueblo, de que los actos emitidos son totalmente válidos y legales y que por lo tanto, más bien lo que en esta resolución también se habla es de que mi esposo está en un tema privado, en un tema personal que está solucionando y que lógicamente que si la señora Zaida Rovira se siente afectada tendrá que acudir a las instancias legales para tratar de justificar el tema de la Defensoría del Pueblo y que la señora abogada Tania Castillo es la defensora subrogante en este momento de la Defensoría del Pueblo. Asumimos entonces, Priscila, que el doctor Freddy Carrión sigue siendo defensor del pueblo titular. Así es, él sigue siendo, Fabricio, el defensor del pueblo, mientras no exista una sentencia ejecutoriada, él sigue siendo la autoridad de la institución. Por lo tanto, él sigue siendo el defensor del pueblo nacional. ¿Y qué pasa con la doctora Zaida Rovira? Bueno, ella tendrá que arreglar la situación legal. Ya sé que la abogada Tania Castillo ha presentado también una denuncia penal en contra de ella por un tema de usurpación de funciones. Por lo tanto, ella tendrá que seguir continuando con sus procesos legales que tiene abierto y responder por todos los actos emitidos a partir del 18 de junio en adelante. Ahora bien, yo le pregunto a usted, su esposo se encuentra privado de la libertad desde el 17 de mayo. ¿Él puede seguir tomando decisiones? ¿Puede seguir ejerciendo funciones? Por ejemplo, él podía y estaba facultado a designar, primero a cesar a Zaida Rovira y designar a un reemplazo, entiendo que fue la defensora adjunta de la provincia de Carchi, designada por el doctor Carrión. ¿Podía hacerlo estando privado de libertad?
Sí, sí podía. Cuando él está el 17 de mayo, él desde la cárcel, desde prisión, emite un acto administrativo en el que solicita vacaciones durante un mes. Ese acto administrativo, con ese acto que nadie reclamó, que nadie dijo nada, la señora Rovira pudo ser defensora subrogante y nadie dijo nada y nadie se quejó. Después termina sus vacaciones el 17 de junio y el 18 de junio se habilita nuevamente a Freddy Carrión como defensor del pueblo porque se le acaban sus vacaciones, y en ese acto hace un acto administrativo en el que pone tres cosas: la cesación de Zaida Rovira, la nueva delegada que es Tania Castilla, y solicita nuevamente sus vacaciones y después que se termine acogerse a un tema de fuerza mayor. Por lo tanto, han dicho varios juristas, los abogados defensores a nivel nacional, en que los actos que realizó mi esposo Freddy Carrión, el defensor del pueblo, son totalmente válidos y legales. Por lo tanto, la resolución 32 es totalmente válida y legal y la señora Rovira estaría básicamente usurpando funciones. Correcto, ese es un tema. Entonces, usted ratifica, suscribe, avala la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Usted cree que esta resolución del viernes de alguna manera fortalece la postura de Freddy Carrión? Claro que sí, la resolución del viernes es una resolución, de acuerdo a los abogados, bastante técnica, muy legal, muy apegada a derecho. Por lo tanto, lo que se ve ahí es que existe también la legalidad en todo lo que se ha venido realizando, y más que todo de que esto fue un tema personal de mi esposo que no tiene nada que ver con la institución y que no ha perjudicado a la institución en ningún momento. Lo que aquí se habla es de la legalidad de la defensora subrogante, que en este caso sería Tania Castillo. Y claro, lógicamente Freddy tiene más fortaleza también en este momento por toda la situación que se ha venido dando en su caso penal y en lo que hemos encontrado a nivel de este tiempo. ¿Cuándo se le acaban las vacaciones al doctor Carrión? Yo creo que ya en este tiempo se le van a terminar y ya entraría después, tendría 3 meses más para acogerse a fuerza mayor. ¿Por qué 3 meses más? O sea, a partir de que se acaban las vacaciones, allí recién se configura el tiempo ¿de qué? ¿De licencia, de ausencia definitiva? ¿Cómo es esto? Sí, él tiene tenía como unos 2 meses y algo de vacaciones que no había sacado en más de 2 años, y después de eso él solicita en la resolución acogerse a fuerza mayor. Después que se le acaban las vacaciones, automáticamente, como él mismo ya solicita que se pase a un tema del artículo 15 a fuerza mayor, que dice que tendrá 3 meses más para ausentarse del cargo. Ya, entonces, no es que todavía, una vez que se acabe las vacaciones, si no se presenta en 3 días, podría perder el cargo, como sostienen algunos. No, se terminan las vacaciones y él automáticamente, por medio de esta resolución que es totalmente válida, ya pide la fuerza mayor. Es más, muchos hablaban de ausencia temporal y claro, en la resolución del Consejo le dice a la señora Rovira que ella no tiene por qué mencionar que Freddy Carrión está en ausencia temporal desde mayo, porque él solicitó vacaciones y que por derecho, es un derecho constitucional y legal, de que tienen que darle sus días de vacaciones hasta que él pueda completar los días y luego pasar a fuerza mayor. Nadie le puede negar, ninguna persona, porque es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras del país. ¿Y qué pasa con la denuncia que presentó Zaida Rovira en su momento ante la Fiscalía respecto de una posible infracción penal del doctor Carrión desde el Centro de Privación de Libertad donde él se encuentra detenido? Hablaba de el posible ingreso de dispositivos electrónicos, cosa que está impedida, refiriéndose a la emisión de esa resolución a través del cual cesó a Zaida Rovira y la reemplazó con otra persona. Me imagino yo que la resolución habrá tenido firma electrónica. Yo entiendo que a eso se refería la doctora Rovira, Priscila. Sí, así es. Justamente han circulado en redes sociales un documento en que la señora Rovira menciona ahora, antes era el tema de los aparatos electrónicos que está prohibido, le puso una denuncia, ahora en cambio ya es que no ha firmado él, que ha sido tal vez otra persona, pues totalmente los actos dentro de la ley de comercio electrónico, el COA, que es el código administrativo, cómo se realiza la firma de este documento a través de los abogados defensores, porque Freddy lógicamente a puño y letra autorizó a sus abogados a hacerlo este tema, y hay un criterio jurídico, existen abogados en el que mencionan de que totalmente es válido, es legal. Por lo tanto, mi esposo jamás ingresó ningún artefacto electrónico, ningún equipo electrónico. Pero él firmó o no firmó esa resolución, que creo que él la firmó. Pero la firmó con su puño y letra, con su puño y letra, no con firma electrónica. Él firmó primero una resolución que quería que se haga el proyecto de resolución con puño y letra, y luego los abogados la elaboraron y tocó firmar. Ya, pero no la firmó electrónicamente.
Sí, la firmó electrónicamente. Pero ahí vuelvo a la pregunta, ¿cómo firma electrónicamente si está detenido y no se puede ingresar dispositivos electrónicos? Creo que eso es importante aclarar, Priscila. Porque existe una autorización en la que Freddy Carrión, dueño de la firma electrónica, Freddy Carrión como defensor del pueblo, lógicamente para no complicar esta situación del tema electrónico que nunca utilizó, autoriza a sus abogados para que se realice la resolución y luego a su vez se pueda firmar electrónicamente. Por lo tanto, no es esto ilegal, como se ha mencionado, está todo abajo del Código Orgánico Administrativo, bajo la Ley de Comercio Electrónico y por lo tanto el documento electrónico firmado es totalmente válido y legal. No existiría esa denuncia penal, se caería la denuncia penal que la señora Rovira ha presentado y que es, ¿cómo se llama? Es bastante difícil entender por qué quiere presentar varias denuncias penales en contra de Freddy Carrión. Correcto. Estamos dialogando con Priscila Schettini, ella es la esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión, nos acompaña en esta mañana. Dejemos ese tema que se deriva justamente de la resolución adoptada el viernes pasado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahora pasemos a lo que va a pasar el día de hoy, porque entendemos que en esta jornada, desde las 9 horas, se va a desarrollar la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia en contra de su esposo, el defensor del pueblo. ¿Cómo está la situación en torno a este tema jurídico, Priscila? Bueno, Fabricio, ya en este tiempo a veces hemos conversado y más bien siempre agradecerle, Fabricio, la oportunidad que siempre me ha dado en este espacio. Decirle que la situación es bastante clara para nosotros, para la defensa, para los abogados. Nosotros sabemos que Freddy Carrión, del delito que se le está acusando de un presunto delito de abuso o agresión sexual, es inocente. No existen pruebas, no existen argumentos para que se le acuse, existen videos cortados, existen irregularidades y violaciones al debido proceso. Tanto es así que el día de hoy, 26 de julio, a las 9 de la mañana, se llevará la audiencia. Nosotros esperamos de que el juez Adrián Rojas actúe siempre en derecho, respetando el debido proceso, y nosotros sí creemos que el día de hoy mi esposo pueda salir en libertad, pueda defenderse en libertad. Han venido también ya, Fabricio, veedores internacionales, observadores judiciales internacionales, en los cuales ya están en el Ecuador. Ayer realizaron una visita a la cárcel a las 3 de la tarde a Freddy Carrión. Yo pude por lo menos entregarles una documentación ayer de las irregularidades y las violaciones al debido proceso que se le ha hecho a mi esposo durante todos estos 2 meses, para que puedan entender y que estén también presentes en la audiencia de hoy. Para eso han venido los defensores a nivel internacional. El uno es el presidente de la RINCA, que es de los defensores de todo el continente, y el otro es el defensor adjunto de Paraguay, en el que también pertenece a la FIO y a otras organizaciones. También se ha presentado, Fabricio, algo importante es que la Fundación Coepio de Argentina ha presentado a la CIDH medidas urgentes de protección de sus derechos. Entonces, por lo tanto, este proceso, aparte de llevarlo a nivel nacional, ya instancias o instituciones internacionales están observando el proceso judicial, porque se ha verificado, ha existido denuncias de unas irregularidades, de presiones políticas, de violaciones al debido proceso. Y eso es justamente lo que hoy se va a ver en esta audiencia preparatoria de juicio, ¿no? En las irregularidades, en el que el tema procesal se vaya llevado de la mejor manera, y con eso ver si se puede ir a juicio o no ir a juicio. Pero lo más importante para nosotros que queremos es que él se pueda defender en libertad. ¿Qué elementos ha aportado, una vez que se cerró la instrucción fiscal, ha aportado, la Fiscalía para sustentar su teoría del caso? Y seguramente la Fiscalía va a insistir en el llamamiento a juicio contra Freddy Carrión. Sí, claro, yo también estoy segura que Fiscalía va a querer hacer eso, no creo que pueda echarse un poco para atrás en este tema, pero las pruebas que ellos presentan, o que han tenido hasta que se cerró la instrucción fiscal, son totalmente pruebas que no dan ningún tema de abuso, agresión sexual. Por ejemplo, la flagrancia nunca existió desde el inicio, desde ahí ya estaría complicado. La contaminación que existe del exministro Falconi al llamar al ministro de Gobierno en funciones, Gabriel Martínez, llamadas telefónicas a generales de la policía en la mañana, corte de videos, Fabricio, no hay un video completo desde las 4:44 hasta las 2 de la mañana, no existe, solamente hay por partes, lo cortaron y así lo
presentaron también en las pruebas. Existe también el tema de un examen médico legal que no se lo hizo las primeras 24 horas, sino que lo realizan 4 días después, y que tampoco existe ningún tema de abuso o agresión sexual. Han hecho un examen de ADN en el que se veía unas pintas de sangre en la ropa de la supuesta víctima. Pues quiero comentarles que en ninguna huella de la ropa de la supuesta víctima no se ha encontrado ninguna prueba de ADN de mi esposo, sino las huellas que existe de la supuesta víctima es por parte del señor Falconi. Entonces, por lo tanto, hay pruebas pertinentes, necesarias, importantes para nosotros entender de que esto fue más bien un show, un montaje, al cambiar versiones 12 horas después para presionar de que Freddy Carrión se quede en la cárcel, de que él no pueda hablar sobre los hechos de octubre, Fabricio, porque el 19 de julio él tenía que rendir la versión de como denunciante de los delitos de lesa humanidad en contra del presidente Moreno, María Paula Romo, ministra de Gobierno, y no se le dejó rendir la versión, no le permitieron hablar, lo tienen silenciado. Por lo tanto, nosotros sí creemos que esto fue una trampa, un show para que él quede detenido, pierda el cargo y ya no sea el denunciante del informe de la Comisión de la Verdad. Es decir, usted insiste entonces en el hecho de que la presencia de Freddy Carrión, como nos lo dijo usted en la entrevista anterior que tuvo con nosotros, la presencia de Freddy Carrión en esa reunión social fue una trampa que le tendieron. ¿Usted insiste en esa tesis, Priscila? Sí, ahora le insisto mucho más, porque justamente desde el día jueves que se reúne con el señor Falconi, un ex ministro de Lenín Moreno, le insiste el día viernes, le insiste el día sábado, que asista a esta reunión, le dan de comer algo, luego una copa, no se acuerdan nada. Y es más, Fabricio, como todos vieron en las imágenes, mencionaban que había licor, había todo. El examen de mi esposo toxicológico es negativo, quiere decir que no tiene una sola gota de alcohol en la sangre, y le hicieron 12, 14 horas después, no es que le hicieron pasado de 2 días. Entonces, hay pruebas que se contradicen, que son irregulares. O sea, estuvo no, digamos, tomado, pasado de copas, perdón el uso del término, ¿estuvo o no estuvo pasado de copas el doctor Carrión esa noche? De acuerdo al examen toxicológico, no tiene una sola gota de alcohol. Yo ya no entiendo nada. Perdóneme, no entiendo nada. Justamente son todas estas irregularidades, Fabricio, que se ha venido dando y que van cayendo. Cuando existe una mentira tras mentira, van justamente cayendo en estos temas. Entonces fue una trampa, desde las llamadas de los ministros de gobierno, llamadas de generales de policía, se cortan los videos. Existen 2 personas que ingresan al departamento con cédulas falsas, que constan en la bitácora, luego le cortan la imagen donde el doctor Falconi le coge del cuello a la supuesta víctima, le coge del pecho a la supuesta víctima. ¿Y por qué cortan estas imágenes? Y porque solo indican las imágenes donde mi esposo está avalando a la señora, pero era por un tema de que no ande deambulando por todos los pisos. Siempre se mantuvo en que había una agresión física por desconocidos, por terceras personas, que ella buscaba a otras personas. El señor Falconi también mantenía, da una versión a las 6:30 de la tarde con todo esto, y luego a las 11 de la noche, después de que ingresan fiscalía, entra todo el mundo, sale como testigo protegido y listo, voy a cambiar la versión. Y nadie todavía ha mencionado, igual Fabricio, el dinero que se encontró dentro de la casa del señor Falconi. Nadie dice nada, no han abierto ninguna instrucción, fiscalía no menciona nada, el dinero está incautado en la policía, detallado. Entonces son todas estas cosas, y que ahora le silencian por no dar los hechos de octubre, por no ser el denunciante, porque en la asamblea tampoco le dejaron hablar. Nos da a entender de que Freddy fue como la piedra en el zapato del anterior gobierno de Lenín Moreno. En ese gobierno fue cuando se llevó esta audiencia que lo metieron en prisión, y en ese mismo gobierno existieron funcionarios que estuvieron relacionados en el proceso de Freddy Carrión. Para nosotros es una persecución política, no existe ningún delito de abuso o agresión sexual, y él el día de hoy debe salir en libertad. Libertad para Freddy Carrión, libertad para el defensor del pueblo, y que se lleve a consideración el juez, como mencionó, todas estas pruebas y estas irregularidades que se han venido dando en este tiempo. Correcto, estamos expectantes de lo que pase hoy en la Corte Nacional de Justicia. Priscila, le agradezco mucho por el tiempo, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio. Buenos días. Muy gentil. A Priscila Schettini, que nos ha acompañado. Ella es esposa del defensor del pueblo Freddy Carrión. Nos ha expuesto su visión en torno a lo que pasó el día viernes en el seno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por un lado, y por otra parte también la expectativa que hoy a las 10 de la mañana, yo dije 9 horas, pero es a las 10, que está convocada la audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia, donde sabremos si el doctor Freddy Carrión es o no llamado a juicio. En este caso, si eventualmente le conceden medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Veamos qué ocurre hoy en el seno de la Corte Nacional de Justicia. 7:48 en A Primera Hora.